den los 2 minutos, por favor, y vamos a empezar ya. Bueno, vamos a proyectar. ¿Qué tal su examen, jóvenes? Bien, más o menos. A ver, ¿me escuchan? Es que estoy con auriculares. Sí, se escucha.
Ya, vamos a abrir nuestra guía. Me decía el otro auxiliar de que habían hecho laboratorio 9 y 10. 8 y 10. ¿Y el 9 no lo hicieron? La anterior clase hicimos el 7 y el 9. Ah, ya. Ya. Entonces, hoy deberíamos ver el 11 y el 12, ¿no? Sí. Sí, auxiliar. Ya, vamos a ver el 12 y el 13, ¿ya? Y ya la próxima clase vemos el 11 y el 14 y ahí se acabó. ¿Ya? Conmigo van a pasar este laboratorio y el próximo, o sea, conmigo van a finalizar. El día de hoy vamos a ver en el laboratorio 13, ya que es la obtención de alcohol en gel. Vamos a ver un video, ¿ya? Un video aproximadamente de 1 hora, ¿eh? Es un video donde muestra todo el proceso de elaboración del alcohol en gel. Si es que nos da el tiempo. Y si no nos da mucho, vamos a ver un video de 15 minutos. Tengo 2 videos, ¿no? Distintos. Dependiendo el tiempo, ¿no? Porque este laboratorio es bien largo, el que vamos a ver primero. Entonces, acorde a eso, vamos a ver cuál hacemos, ¿ya? Ya todos entonces vamos a abrir su guía, laboratorio número 12. Nitración de compuestos orgánicos. Nitración de compuestos orgánicos. Bien, vamos a ver entonces como en todas las experiencias, todo lo que es nuestros objetivos, ¿no? Como objetivo, ¿qué es lo que nosotros tenemos el día de hoy? Reconocer las principales propiedades, tanto físicas como químicas, de las sustancias orgánicas que contienen el grupo nitro. Bueno, en esta asignatura no se lleva teóricamente, ¿no? la parte de lo que son los compuestos nitrogenados. Eso lo vemos en Orgánica 2. Pero de seguro muchos de ustedes van a llevar esa asignatura. Y ahí vamos a ver qué es el último tema, compuestos nitrogenados. Esto que ustedes ven aquí, nitrógeno, oxígeno y 2, es el grupo funcional nitro. ¿Ya? Entonces es una molécula que está compuesta por un átomo de nitrógeno y 2 átomos de oxígeno. Ese enlace abierto que ven a mano izquierda es quien nos dice de que se va a unir a un radical alquilo, como también a un radical arilo. Todavía no han visto de compuestos aromáticos, ¿no? Con la docente. No, todavía. Ya, cuando decimos compuestos aromáticos, ¿no? Hablamos de estructuras cerradas. Ustedes hasta el día de hoy, lo que es alcano, alqueno y alquino, han visto estructuras de cadenas abiertas. Obviamente, todas esas estructuras tienen que ver con hidrocarburos saturados e insaturados, ¿no? Por el tema de los enlaces. Entonces, cuando vean compuestos aromáticos, ya el radical ya no es radical alquilo como era el de las cadenas abiertas, es el radical arilo. Entonces, el radical de los compuestos cíclicos, ¿no? O cerrados. Bien. ¿Qué más vamos a ver como objetivo el día de hoy, no? Vamos a ver una experiencia
respecto a lo que es la nitrocelulosa o nitro de celulosa. ¿Mediante qué? Mediante una mezcla sulfonítrica. Es decir, que va a haber presencia de dos sustancias fuertes, como es el ácido sulfúrico y el ácido nítrico. Obviamente, cuando nosotros tenemos sustancias fuertes, algunas veces no vienen solas, no vienen acompañadas. O sea, puede ser que tengamos un sulfato, ¿no? De un sulfato y acompañado de alguien más. Pero ese sulfato, ¿de dónde proviene? Proviene del ácido sulfúrico o sulfuroso. En este caso, si es sulfato, es sulfúrico. ¿Ya? Pero vamos a ver en la experiencia si es el caso o no, o directamente se trata con sustancias ya definidas. ¿Qué más? Vamos a conocer el mecanismo de reacción de la nitración de los compuestos orgánicos. Aquí lo que se hace es ver una intro, ¿no? De cómo son las rupturas y las disociaciones entre átomos y el rompimiento de esas moléculas. A ver, cuando yo digo molécula, por ejemplo, aquí arriba, en el grupo nitro, molécula, no sé si se ve mi mouse. Molécula es toda esa parte que está dentro del paréntesis. Cuando yo digo átomos, es cada elemento individual. Es decir, esta molécula está compuesta por dos átomos. Un átomo de nitrógeno y dos átomos de oxígeno, ¿no? No digo tres átomos, ¿por qué? Porque me estoy dando mención ya que son dos compuestos. Ahora, obviamente uno de esos compuestos tiene dos átomos, ¿ya? Pero cuando yo digo esta molécula tiene un átomo de nitrógeno y dos átomos de oxígeno, o sea, son dos átomos en general. ¿Bien? Finalmente también vamos a ver lo que es la importancia de ciertas reacciones que dan como resultado explosivos sintéticos. Por ejemplo, esta última parte no se la llega a apreciar muy bien en el laboratorio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que en estas reacciones se obtienen ciertas sustancias que son explosivas y derivado de ello podemos obtener los famosos juegos pirotécnicos o algunos, como le llamamos comúnmente, ¿no? Cohetes, ¿no? Pero no así como los que nos venden en la ventita ahí de nuestras casas, ¿no? Sino ya cosas mayores, ¿no? Algo más fuerte. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí en la manipulación y de en qué medio se lo vaya a obtener, porque eso puede, pues, ¿no? Explosionar y bueno, si no se lo controla puede pasar a mayores. Vamos a ver entonces ahora nuestro fundamento teórico y vamos a empezar, ¿no? Con lo que es, ¿qué es la nitración? Porque de eso estamos hablando, es el tema central. Entonces la nitración es un proceso químico, en términos generales, ¿no? Para la introducción de un grupo nitro, que ya hablamos de él. Este grupo nitro también es es un compuesto químico que forma parte de un proceso químico, obviamente, ¿no? Mediante una reacción de nitración, la cual consiste en preparar una mezcla sulfonítrica. Entonces, una reacción bien fuerte, como les dije hace un momento, la que se va a manipular. La mezcla sulfonítrica, ¿no? Es muy corrosiva, ya que se tiene una mezcla de un ácido nítrico y un ácido sulfúrico en proporción 1:3. Ahí hacemos una mención, ¿ya? Aquí claramente nos dice de que lo vamos a manipular el ácido nítrico y el ácido sulfúrico, o sea, en estado de fábrica directamente, no van a ir acompañados de otra sustancia, ¿no? Entonces, estos son, por si acaso,
ácidos orgánicos, porque el ácido sulfúrico, ¿no?, proviene del azufre y eso está en la naturaleza, pero es un mineral que se lo considera orgánico, al igual que el ácido nítrico, ¿no? Entonces, tiene un origen eso antes de llegar a ser un ácido. Bien, entonces nos dice que va a estar en proporción 1:3. Cuando yo digo 1:3, ese término lo han visto en química general, ¿verdad? Cuando han hecho preparación de soluciones. A ver, ¿alguien recuerda? ¿Qué significa 1:3? ¿Han olvidado? Ya. 1:3 en una mezcla significa que, por ejemplo, esta es la mezcla del ácido nítrico y sulfúrico. 1 ya va a dar mención, el número 1 al ácido nítrico y el número 3 al ácido sulfúrico. Es decir que 3 partes de 1 hay en el sulfúrico del nítrico. Entonces estas proporciones son términos que se manejan en el laboratorio y yo como analista debo saber muy bien hacer este tipo de mezcla porque algunas veces nos las dan en concentraciones, por ejemplo, ¿no? Vamos a dar un ejemplo, ¿no? Ácido nítrico 1 molar y ácido sulfúrico 0,5 molar. Entonces ahí yo hago la mezcla y ¿qué es lo que hago? Una sumatoria de concentraciones y ya obtengo mi concentración de mi solución final, digamos, ¿no? O concentración de la mezcla. Pero en este caso nos está diciendo que la mezcla la vamos a hacer 1:3. O sea, ya no nos da concentraciones, nos da una referencia de proporción. Entonces eso yo debo también saber conocer y saber hacer esa disociación de dos sustancias cuando me haga mención de proporción, ¿ya? Lamentablemente no tenemos la oportunidad de estar en laboratorio y poder así pues no hacer esta mezcla de proporciones. Así que ahí yo, como siempre les digo, vamos a ser un poquito imaginativos y tratar de imaginarnos esa mezcla. Obviamente es una mezcla sencilla, directa. Se lo hace bajo campana, ¿no? ¿Por qué se lo hace bajo campana? A ver, les pregunto. Bajo un equipo campana. Hemos visto, ¿no es? Cuando vimos el primer laboratorio, equipos y materiales. A ver, ¿alguien recuerda? Igual en Química 100 se habla de ello. ¿Cuál es el equipo campana? ¿Y por qué esta mezcla tenemos que hacerlo en equipo campana? Porque los gases que expulsa son tóxicos y las campanas... Correcto. Bien, así es, ¿no? Entonces el equipo campana es un equipo de absorción de gases. Como bien decía el compañero, ustedes saben, son ácidos corrosivos altamente, porque yo, por ejemplo, tengo mi envase ámbar donde está mi ácido sulfúrico. Imagínense que sea un pH 98% de concentración. Y yo lo abro ahí, toditos ahí, que estén cerca del ácido, pucha. Ahí, por ejemplo, pudiera ocurrir un accidente, ¿no? Por inhalación, alguien puede incluso hasta desmayarse de lo fuerte que es. Entonces, esta mezcla, como le digo, es simple, ¿no? Es hacer un trasvaso de vasos precipitados, pero no se lo hace así por así en un ambiente abierto. Lo trabajo en equipo campana para que este equipo absorba esos gases y yo fácilmente pueda manipular. Otro detallito ahí, para yo manipular estas ambas sustancias, debo hacerlo con guantes, ¿ya? Ya teóricamente debo yo analizar si la mezcla de ambos ácidos desprende calor o desprende, o sea, si la reacción se hace endotérmica o exotérmica. Cuando digo exotérmica es cuando la solución se vuelve caliente, ¿no? Desprende energía. Y cuando digo endotérmica es cuando se enfría, desciende de temperatura, hace el proceso inverso.
Entonces ahí hay una variación de entalpía que ya por naturaleza los compuestos al reaccionar desprenden de sí mismos. En este caso no son ninguna de las dos, pero el tema es de la corrosividad que tienen y de lo peligroso que es manipularlos, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado ahí, ya. Entonces ahí lo vamos a hacer la mezcla. Ya, siguiendo entonces, cuando se mezclan los dos ácidos se forma el ion nitronio, ¿no? Este ion nitronio, ¿por qué se vuelve positivo? ¿Ya? Acá arriba, esto que está entre paréntesis tiene carga negativa y acá se vuelve positivo. Entonces, hay una ruptura entre moléculas y hay un intercambio, ¿no? Eso tiene que ver también con la proporción de 1:3. Eso va a dar origen a que este grupo nitro ya se forme como ion nitronio. Bien. Ahora bien, esa palabra nitronio, ¿no? Da referencia a lo que es el hidronio. Quiere decir que está cargado positivamente. Aquí más o menos habla un poco a la referencia de cómo se da ese ion. Dice, no, un reactivo electrofílico o ácido de Lewis. Ya lo hemos visto en teoría, ese término, ¿no? Ácido de Lewis tiene el número de oxidación +1, ¿no? Y una gran capacidad para unirse a las cadenas de los átomos. Entonces, de esta manera, la sustancia que se trata, la mezcla nitrante, sufre cambios moleculares que en conjunto se toman el nombre de nitración. Y de ahí el nombre de la mezcla nitrosa. Su acción se basa en la sinergia entre el ataque ácido, ¿no? Del ácido nítrico 3 y el ataque electrofílico debido al ion nitronio. Esto en realidad es una parte, es lo que ya químicamente sucede entre origen de esta reacción entre ambas moléculas. Bien. Bueno, aquí vemos la reacción que tenemos, ¿no? Una reacción general, ¿ya? Miren, aquí tenemos el ácido nítrico y tenemos, ¿no? El hidronio, ¿no? Que está cargado positivamente. Obviamente, este es el ácido sulfúrico, pero lo que yo voy a extraer de ese ácido es ese hidronio para que me forme el ion nitronio, que es este que se obtiene acá. Eso es lo que a mí me interesa obtener. Obviamente, como subproducto de esta reacción voy a obtener agua, ¿no? 2 moléculas de agua. Aquí abajo vemos el mecanismo de reacción. ¿Ya? Hablar un poco así de mecanismo de reacción con ustedes todavía es muy prematuro, ¿no? Ya que ustedes recién están con materias multigrupos. Recién están alumnos en física 2, química, no sé si estarán en analítica, no creo, la verdad, porque es tercer semestre. Entonces, este mecanismo de reacción, ¿de qué trata? Así, explicándoles un poco en términos generales. Cuando ustedes le piden mecanismo de reacción de una reacción, es cuando ustedes tienen que colocar las estructuras que participan en la reacción, ya sea con grupos funcionales o en forma desarrollada, y poder demostrar qué es lo que sucede entre la reacción de uno con el otro. Es decir, si tengo aquí ácido nítrico con ácido sulfúrico, ¿qué sucede? ¿Ya? ¿Y qué es lo que se muestra acá? La disociación de las cargas positivas y negativas. Es decir, los aniones y
los átomos con carga negativa y los átomos con carga positiva. En este caso, nosotros lo que queremos obtener es un ion nitrógeno. ¿Ya? Miren, aquí nos va a dar un ejemplo de cómo se dan estas nitraciones. Un segundo, discúlpenme. Ahora sí. Le decía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos nitraciones simples, ¿no? ¿Y de qué tratan estas nitraciones simples? Tratan de la conversión, ¿ya? Conversión de la glicerina en nitroglicerina, ¿ya? La nitroglicerina, no sé si alguien ha escuchado, es una sustancia que al solo hecho de lanzarla al suelo revienta, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Y si se le está en un medio y se golpea o algo, entonces es muy detonante, o sea, es muy, ¿cómo le podría decir? O sea, si usted la golpea con otra, con cualquier, incluso golpearla con otro material, se activa. Entonces, hay que tener mucho cuidado al manipular ya la nitroglicerina. Ahora bien, ya siguiendo, ¿no? Entonces, la conversión de glicerina en nitroglicerina, obviamente con lo que es ácido nítrico y sulfúrico. El benceno, ¿no? Sucede lo mismo, ¿no? Vamos a hacer la conversión en nitrobenceno, ¿ya? También lo que es el tolueno o el TNT, ¿ya? Fenol a ácido pícrico y así sucesivamente podemos hacer muchas conversiones. Ahora, lo que nosotros vamos a buscar es la celulosa de nitrato de celulosa, como mencionamos hace un momento, la nitrocelulosa. Bien. Miren, acá dice, ¿no? La cianhídrica, ¿no? De acetona con ácido nítrico en presencia de anhidro acético para obtener como producto la acetocianhidrina. Entonces, este mecanismo de reacción que vimos hace un momento se puede aplicar para obtener otra sustancia. Es decir, el mismo mecanismo, pero cambio con los reactantes y puedo obtener otros productos muy interesantes. Es decir, que lo que nosotros vamos a realizar es un método, ¿no? Un método, ¿ya? Y todo esto que les acabo de mencionar son sustancias que se pueden aplicar a ese método. Bien. Bueno, les decía hace un momento que también producto de estas reacciones íbamos a obtener explosivos químicos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, si ustedes observan la parte derecha, ¿no? Tenemos la estructura espacial de un explosivo. ¿Y qué vendría a ser un explosivo, no? Es una sustancia que por alguna causa externa, cuando decimos causa externa es cuando se provoca algo. Ese algo lo puede provocar generalmente nosotros. Entonces, ¿no? Nosotros podemos provocar esa causa externa. ¿Y cómo sería una causa externa? Podría ser un roce, como les dije, con el tema de la nitroglicerina, ¿ya? Pudiera ser calor, ¿ya? Calor me refiero a cuando yo suministro un medio físico conocido más como llama, fuego. Luego dice percusión, etcétera. Cuando hablo de percusión es sonido.
Hay reacciones que con un sonido se activan, ¿ya? No sé si han visto esos explosivos que hacen una llamada y explotan, ¿no? Esos famosos cochebombas y todo eso. Le colocan un celular ahí al explosivo a un ladito y al momento de sonar detona eso. A eso da referencia a lo que dice percusión. Y también hay otras formas, ¿no? Entonces es muy interesante este temita, ¿no? De cómo se detonan estos explosivos. No solamente es por acción, como le digo, de fuego, ¿no? Como esos juegos, como los famosos cohetes que nosotros, por ejemplo, cuando éramos niños reventábamos en Navidad, ¿no? Hay otra forma de activar explosivos. Obviamente son de mayor magnitud. Generalmente los que son de percusión, ¿ya? Son los famosos explosivos a gran escala conocidos ya como bombas, ¿no? Son muy detonantes. Pueden abarcar un radio aproximadamente de hasta 100 metros de distancia, dependiendo la concentración de cómo lo hayan elaborado. Incluso tiene causas externas dentro de un perímetro, alrededor, por ejemplo, si hablamos 100 metros es una cuadra, entonces un perímetro, un manzano puede dejar secuelas, ¿no? Esa explosión, cuando detona este explosivo. Pero eso es otro tema, ¿ya? Bueno, entonces, estas reacciones que producen o estas detonaciones de explosivos liberan gases, ¿no? Presión o radiación, ¿no? Pero en un tiempo muy breve se desvanece eso. Ahora vamos a ver un poco ya lo que vendría a ser un explosivo primario, ¿ya? Un ratito, esperen aquí. Bien, todavía no hemos entrado a ver lo que es la nitrocelulosa, ¿no? Esto es una, ¿cómo le podría decir? Información que hemos anexado para ustedes, para ver un poco, ¿no? Acerca de lo que también involucra lo que son la obtención de la nitrocelulosa. Vean ustedes, ¿no? Cuando hablamos de explosivos primarios, estamos dando referencia a sustancias que requieren cantidades ínfimas de energía para activarse, ¿no? Es decir, la energía liberada por los explosivos primarios en su detonación es generalmente pequeña, ¿no? Es decir, que lo vamos a encontrar en cantidades pequeñas. Aquí tenemos algunos ejemplos de explosivos primarios. Tenemos el triyoduro de nitrógeno, fulminato de mercurio. Ustedes sabían que para encontrar oro, ¿no? Si ustedes llevan mercurio, ustedes lanzan el mercurio y donde hay oro, eso hace una reacción de impacto y el mercurio revienta. Por eso cuando ustedes vean, no sé si han tenido la oportunidad de conocer un detector de oro, estas máquinas con las que buscan oro, ¿verdad? Bien en la punta de la máquina contiene mercurio. Entonces este mercurio avisa, ¿no? al equipo, a la máquina, mediante una alarma que ahí hay presencia de oro. Entonces con mercurio se puede también determinar así, digámoslo, lanzando mercurio puro. Un ejemplo, en una tierra ustedes le dicen, aquí hay oro, usted lanza el mercurio y eso revienta, ¿ya? Luego quema fulminato de plata y ácida de plomo, ¿no? Bien. Miren, estas son las agujas de fulminato de plata. Es decir, cuando esto explota, o el explosivo, ¿no? El fulminato de plata, de esta forma se lo puede apreciar, ¿no? Son como unos clavitos así. Por eso dice aguja.
Esta forma presentan cuando este explosivo detona. Ahora miren explosivo secundario, ¿no? Dice que para poder activarse o dar inicio, necesitan de un explosivo primario, ¿no? Las potencias son muy altas. Obviamente, por lógica, yo me doy cuenta, si yo tengo ya un explosivo primario y ese se lo voy a cargar a otro explosivo que es secundario, obviamente la explosión va a ser mucho más fuerte, o sea, va a tener más potencia. Aquí tenemos algunos explosivos secundarios, ¿no? Algunos ejemplos. Ya, miren ustedes, aquí se encuentra la nitrocelulosa. Entonces la nitrocelulosa va a formar parte de lo que es un explosivo secundario. Bien. Ahora sí vamos a ir entrando ya a lo que es la nitrocelulosa. Esta es la estructura de la nitrocelulosa. Ya está de aquí abajo. Esta es la forma en cómo se la ve en el laboratorio. Es como una espuma blanca, media pastosa. El nitrato de celulosa, o también conocido como fulmicotón o algodón de pólvora, es un sólido parecido al algodón. Ya pues decía como una espuma pastosa. O también podríamos verlo como un líquido gelatinoso ligeramente amarillo, ya es incoloro, con olor a éter. El olor de éter es un olor, ¿cómo les podría decir? Es un olor bien químico, ¿no? Tiene una particularidad. Eso sí no pudiera decirles cómo huele porque no estamos en laboratorio. Tal vez si hemos tenido un éter, pudiéramos apreciar, ¿ya? Bueno, y de ahí nos habla un poco de la teoría, de quién fue la primera persona que elaboró este explosivo, ¿ya? Miren ustedes, fue Cristian, ¿no? El apellido, miren, no soy muy bueno en tema de otro idioma. Fueron, ¿no?, los primeros propulsores para lo que es los famosos cohetes, ¿ya? Obviamente en esos años, miren, 1846, lo hacían, ¿no? Por el temita o sea, lo activaban de otra forma estos químicos, ¿ya? Ahora bien, ellos obtenían de materias primas como ser la pintura, los barnices, tintas y selladores, ¿ya? Y aplicaban un método un poco más casero. Ustedes saben que la química, conforme ha pasado el tiempo, también ha evolucionado. Hay ciertas formas, químicamente hablando, de obtener algo que hace unos 100 años atrás se empleaba un método y con el tiempo el método sigue siendo el mismo, pero el mecanismo o la forma de hacerlo ha cambiado, ¿sí o no? Entonces, eso ha pasado también con este método, ¿ya? Miren, la nitrocelulosa, ya. La nitrocelulosa nosotros la podemos, digamos, ver así en el medio común, ¿ya? Como las siguientes imágenes que vemos. Aquí, por ejemplo, donde está esta brochita, ¿no? La nitrocelulosa vendría a ser como la materia prima para lo que es la fabricación de un barniz, como les mencioné un momento atrás. Ya, entonces de ahí parten para la fabricación de este barniz. ¿Ya?
¿Quién no conoce, verdad? No, un barniz. Obviamente ahora hay barnices para madera, hay barnices para hierro, hay barnices para pintar paredes, hay barnices para pintar piedras lajas, hay barnices para pintar autos, ¿no? Hay barnices para todo. Hay barnices para incluso materiales sintéticos, como por ejemplo el policarbonato, el PVC, ¿no? Entonces, ya de ahí han ido derivando muchos tipos de barnices, pero como les digo, materia prima no vendría a ser lo que es la nitrocelulosa. Aquí, miren, tenemos, dice nitrolaca, ¿no? Nitrocelulosa, es un barniz para interiores, ¿no? Ahí, por ejemplo, da mención a lo que son muebles, ¿no? De madera. Bien. Ahora veamos lo que dice síntesis de la nitrocelulosa. ¿Qué significa síntesis? A ver, alguien por ahí. ¿Qué me dice a mí cuando dice síntesis de algo? Nada, se han olvidado. Tarea para la casa entonces. Ya, síntesis de la nitrocelulosa. Aquí tenemos la reacción. Ya. Tenemos la reacción donde vamos a hacer reaccionar en un medio de ácido sulfúrico. En un medio de ácido sulfúrico. Vamos a hacer reaccionar el ácido nítrico. ¿Ya? Mi mouse está medio loco. Un ratito, espérenme, por favor. Ya, ahora sí. Bien, estaba haciendo mal contacto. Ya, entonces aquí tenemos una reacción, ¿no? Este compuesto de aquí primero que vemos ya da referencia a lo que es un ácido fénico, o más conocido, digamos, como el fenol, ¿ya? Entonces va a reaccionar con el ácido nítrico en medio de ácido sulfúrico y vamos a obtener este compuesto, ¿ya? Este compuesto. Este compuesto es una sustancia orgánica, ¿ya? Y como subproducto vamos a tener 3 moléculas de agua. Entonces, este compuesto es la mezcla sulfonítrica. ¿Bien? Este compuesto es la mezcla sulfonítrica. Bien. Aquí tenemos unos datos, ¿no? Miren ustedes.
El ácido sulfúrico, en el punto 3, viene a formar parte o a ser un catalizador, ¿ya? Está al 95% de pureza, es decir, está concentrado. Y lo vamos a dividir en 3 y el 1, ¿se acuerdan que decíamos 1, 3, no ve? 1 de ácido nítrico y 3 de ácido sulfúrico. Entonces tenemos un volumen de ácido nítrico que está igual a la concentración pura, 66%, y 3 de ácido sulfúrico que está al 95%. Entonces, la mezcla sulfonítrica contiene un volumen de ácido nítrico y 3 de volumen de ácido sulfúrico, porque se hace una sumatoria, ¿no? 1, 3. Aquí tenemos la reacción de la nitración. Aquí tenemos la celulosa con el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, y aquí tenemos el resultado. Hablando ya en fórmula esteárica. Bien. Luego acá tenemos unos cálculos estequiométricos. Vean ustedes, aquí qué es lo que hace, sacarnos cuánto es ese volumen de ácido nítrico y cuánto es ese volumen de nitrógeno, de ácido nítrico, y cuánto va a ser el volumen de la mezcla total, ¿ya? Obviamente el volumen de la mezcla total va a ser el volumen del ácido sulfúrico más el volumen del ácido nítrico, ¿no? Por lógica. Entonces lo que ha hecho aquí ya es en una sola línea recta, un factor de conversión, ¿ya? Con los datos que tenía, halló el volumen. Eso ya han visto en química 100, ¿no? No creen, para no volver atrás. Vuelvo a repetir, el volumen de la mezcla nitrante será el volumen obtenido del ácido sulfúrico y del ácido nítrico. Obviamente uno de ellos es 1:3. Esa relación no hay que olvidarse. Relación de proporcionalidad. Aquí, por ejemplo, está el mecanismo, ¿no? Para obtener el ion nitronio, que ya lo vimos igual a su momento. Este de acá, este ion de oxígeno es el que se libera, viaja y se une a este nitrógeno. ¿Y qué es lo que hace? Lo va a cargar positivamente. Y este oxígeno queda cargado negativamente, como se ve aquí. ¿Ya? Entonces aquí, en vez de haber OH, va a quedar H y se desprende ese oxígeno. Si se fijan ustedes, para igualar la reacción se ha colocado el número 3. ¿No? El número 3. Entonces, ya vimos la reacción. Veamos, a ver, hasta aquí. ¿Se entendió lo que es de cómo se da la reacción, las proporciones y lo que se obtiene? ¿O hay alguna pregunta? A ver. Yo sé que es un poco complicado, ya que no podemos apreciar qué se forma o cómo se da debido a que no estamos en laboratorio. Pero por lo menos lo que yo quisiera el día de hoy es que ustedes se vayan con una idea de cómo se realiza todo esto. ¿Se da a entender algo más o menos? Les pregunto. ¿O hay ahí algo que tal vez no le entienden muy bien? ¿Están ahí? Jóvenes, ¿me están escuchando? Sí, auxiliar. Ya.
Bueno, vamos a continuar entonces. Vamos a ver ahora ya la obtención del nitrobenceno. Ya hasta ahí, hasta aquí fue donde vimos la nitrocelulosa. Ahora vamos a ver lo que es el nitrobenceno. ¿Ya? Bueno, ahí tenemos la fórmula química del nitrobenceno. Es un líquido, ¿no? Un aspecto aceitoso, muy tóxico, color amarillento, y tiene un olor similar a lo que es el olor de las almendras. ¿Ya? Este nitrobenceno se lo pudiese someter a temperaturas bajas y nos va a formar ciertos cristales color verde amarillo. Es producido, ¿no?, a grande escala para el precursor de la anilina, ¿ya? Otro compuesto químico. Generalmente lo utilizan como saborizante o aditivo de perfume, ¿ya? Entonces, el nitrobenceno es altamente tóxico en grandes cantidades. Ya en el laboratorio hay que saberlo manipular y usar y obtener. Generalmente lo usamos como disolvente para lo que es la reacción con otro agente químico. Bien. Bueno. Sigamos entonces. Por ejemplo, aquí, antes de ser nitrobenceno, era ácido nítrico y su anillo, su anillo de benceno. ¿Ya? Entonces aquí, cuando lleven compuesto aromático, ya, se van a dar cuenta de que su fórmula general va a cambiar. Va a ser muy distinta a lo que eran compuestos de cadenas abiertas. ¿Ya? Bien. Bueno, aquí dice mecanismo, ¿no?, de reacción de lo que es el nitrobenceno. Ya esto es un poco ya más para lo que es orgánica 2. Sigamos avanzando. Aquí. Miren, recién vamos a entrar a lo que es la experiencia 1, ya lo que sería la nitración de la celulosa ya en laboratorio. Ya, así que todos ahí, ya la parte práctica, ¿no? Ahí ya, a partir de aquí ya los vemos en la guía, ¿ya? Entonces, como ya vimos la parte teórica, aquí vamos a hacer la reacción. Mire, todos estos vasos de precipitado es para hacer la reacción. Las varillas son para agitar la reacción. Ya, vamos a utilizar un termómetro. Vamos a calentar. Vamos a usar como reactivo, ¿no? Obviamente, ácido sulfúrico nítrico. También vamos a utilizar una solución de carbonato ácido de sodio. Vamos a utilizar como reactivo también lo que es alcohol isopropílico. Es el alcohol, bueno, más desinfectante y más concentrado que existe en el mercado. ¿Ya? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el desarrollo de la práctica? Bien. Dice que se sintetiza a base de algodón, ya, lo que es la celulosa, y da mención a lo que es el nítrico y sulfúrico. A ver, bueno, aquí dice no realizar la experiencia en la campana de extracción, ya lo dijimos al inicio. Aquí están los reactivos y acá están los materiales a utilizarse. Aquí están los pasos a seguir, que ya lo vimos al inicio, ¿no? Se hace una mezcla de un volumen de ácido nítrico y 3 volúmenes de ácido sulfúrico. Trasvasar los ácidos respectivos vasos precipitados de 100 mililitros. Dice que primero, por ejemplo, este es un detalle, mire, se debe vertir el ácido nítrico y luego el sulfúrico.
usando una varilla de vidrio muy cuidadosamente. Bien, entonces la reacción de la celulosa con el ácido nítrico va a ser muy lentamente. Además de formar la nitrocelulosa, produce agua, la cual se diluye rápidamente con el ácido nítrico. Otro detalle, ¿no? El ácido sulfúrico joven es higroscópico, ¿no? Es decir, que hay que tener mucho cuidado. Generalmente lo que podemos hacer es, cuando se lo vaya liberando con las pipetas, ya, hacer que descienda por las paredes del vaso precipitado, es mejor, ¿ya? Ahora, va a haber un exceso, ¿no?, de agua en la reacción. Va a haber un exceso. Ese exceso hay que retirarlo. Ya, hay que retirarlo. Aquí nos dice en qué medida van a estar esos vasos para hacer la preparación, ¿no?, de vaso precipitado de 250 mililitros. Miren lo que vamos a hacer. Cuando la mezcla, no dice de ambos ácidos está fría, podemos hacer ahí una cuba de hielo, podemos introducirlo donde se da la reacción, podemos descender temperatura. Vamos a introducir un algodón, ¿no?, que estaba dentro de lo que son los reactivos. Y lo vamos a dejar, dice, ¿no?, reposar unos 15 a 45 minutos. Vamos a estabilizar una temperatura, ¿ya? Esta temperatura ya tiene que haber ya tomado un valor antes de hacer la reacción, es decir, el vaso puede estar al vacío ahí, ya enfriándose en nuestra cuba llena de hielo, porque no hay otra forma de hacer descender la temperatura. Ahora bien, dice que por qué, a ver, puede ser que uno se pregunte, ¿y por qué vamos a enfriar, ¿no?, el vaso precipitado donde se va a dar la reacción? ¿Ya? Resulta que la reacción es muy sensible porque es mezcla de dos ácidos fuertes. Dice la teoría que producto de ella hay un desprendimiento de calor. Entonces, la reacción es exotérmica. Y para yo poder estabilizar esa reacción, es decir, yo voy a tocar ese vaso precipitado y va a estar muy caliente. Para yo estabilizar esa temperatura es que yo enfrío el material, el vaso de precipitado, para estabilizar la temperatura, ¿ya? Miren, aquí está la forma, el vasito donde se está la mezcla está dentro de un vaso que está con hielo. Eso es para estabilizar. ¿Y cómo controlo la estabilización? Con un termómetro. En este caso yo les había dicho de que íbamos a calentar, no, íbamos a enfriar. Ahí vamos a corregir, ¿ya? Lo que se va a hacer es enfriar. La reacción es exotérmica, entonces yo enfrío. Cuando la reacción es endotérmica, yo caliento, ¿ya? Dice que después no se va a proceder a lavar con propanona, conocido como acetona, alcohol isopropílico o agua destilada y se seca. O sea, vamos a esterilizar, ¿ya? Luego se va a hacer un lavado con lo que es la solución de bicarbonato de sodio. Allá era bicarbonato de sodio. Sé que era carbonato ácido de sodio. Ya, luego también se va a agregar una sustancia de hidróxido de sodio diluida que nos va a ayudar a eliminar posibles residuos de ácido. Bien. Una vez fabricada, dice, no, conservar el aspecto del algodón y se observa, ¿no? Miren, el algodón quedó de esta forma, como se ve aquí. ¿Ya?
Paso número 5, ¿no? Una vez seco, bueno, ya agrega otro reactivo, como ser la propanona, el éter etílico, y se le va a prender calor, ¿ya? ¿Y para qué se lo calienta esto? Para poder apreciar el desprendimiento de la nitrocelulosa. Obviamente, él también va a desprender otros químicos como ser dióxido de carbono, monóxido de carbono y agua. ¿Ya? Y eso en laboratorio es lo que se aprecia y se puede ver. Entonces, a ellos se le hace una prueba de combustión. Miren, aquí hay un video, ya, que lo podemos ver, pero antes de ello, miren ustedes. Esta es la celulosa al inicio y esto es la nitrocelulosa. Entonces, la celulosa normalmente no se activa ni forma nada hasta que se forma como nitrato de celulosa o nitrocelulosa. Ahí ya se vuelve un explosivo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos unas conclusiones que ustedes pueden agregar en su guía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tener en cuenta que el rendimiento para la obtención de este explosivo secundario, sabemos ya que se refiere a la nitrocelulosa, no dependerá de la pureza del polímero, pero sí de la concentración del ácido sulfúrico. Entonces, el ácido sulfúrico a utilizarse tiene que ser PA, el más concentrado, para que la obtención de la nitro sea muy buena. Dice que este ácido nítrico también puede ser reemplazado por otro reactivo, como ser el nitrato de potasio. Obviamente, el cual debe compensarse con una pureza de ácido sulfúrico arriba del 90% de concentración. Eso es por si en caso no hay ácido nítrico, podemos reemplazarlo por este otro reactivo, pero tiene que estar a la altura de la concentración del ácido sulfúrico. Otro dato, no se puede enfriar la solución de ácido sulfúrico para evitar la carbonización del polímero, dice, ¿no? Cuando dice solución de ácido sulfúrico, la solución del ácido sulfúrico con el ácido nítrico, ya es de ambas. Para que el rendimiento mejore, dice, ¿no? De la reacción, el tiempo de nitración debe ser aproximadamente 5 horas. ¿Ya? Entonces, este proceso puede durar 5 horas. Es decir, yo voy a hacer la reacción, ¿ya? Y voy a enfriar y voy a dejar que repose durante 5 horas. Supuestamente, pasado este determinado tiempo, se puede obtener un mayor apreciamiento cuando yo lo combustione. Pero en laboratorio no podemos esperar 5 horas. Directamente obtenemos y hacemos la prueba de combustión, porque solamente se pasan 2 horas de clase. No podemos esperar más. Bien. Vamos a ver el video. Esta es la prueba de combustión. Ya aquí a un lado está el algodón, así algodón sencillo. Y al otro lado está ya la presencia de nitrocelulosa en el algodón, o sea, todo el proceso de reacción química que se le hizo. Ya, observen muy bien. Voy a dar play, ¿ya? Me avisa, bueno, se va a escuchar, ¿ya?
apreciar, ¿verdad? La diferencia, ¿no? De cómo quemaba el algodón común y de cómo combustionaba ya cuando se vuelve nitro. Bien, nitrocelulosa. Vieron la diferencia, ¿verdad? La forma en cómo se hace la llama, ¿no? ¿Se pudo ver? Sí, auxiliar. Sí, Muy bien. Me esperan, por favor, un momento ya, es que no sé que hay una bulla abajo de mi casa. Enseguida volvemos, ya, por favor.
decirle a un sí, esperen un momento. Jóvenes, por favor, me van a esperar unos segundos. Es que está el del cable aquí en mi casa y pucha, no hay nadie quien lo atienda. Ahorita vamos a continuar, por favor. Está bien, auxiliar.
vamos a continuar. Ahora vamos a ver lo que es la obtención del nitrobenceno, ¿ya? Y ahí vamos a finalizar. Van a disculpar, ya es que llegó la empresa del cable. Entonces ya vimos las conclusiones. Ahora vamos a ver lo que es la obtención, como le dije, del nitrobenceno, y ahí tenemos su fórmula, ¿no? Contiene aquí tenemos su fórmula, ¿no? El grupo nitro unido al anillo bencénico, que eso lo van a ver en compuestos aromáticos. Aquí ya directamente ya vimos la teoría, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Estos son los materiales a utilizar y estos son los reactivos. Aquí nuevamente tenemos el bicarbonato de sodio, la solución de ácido sulfúrico, ácido nítrico. Tenemos un volumen, una solución de benceno. Vamos a enfriar la solución, para eso usamos cubo de hielo. Y vamos a utilizar también lo que es una sal de sulfato de calcio y cloruro de calcio. Esto va a estar anhidro. Bien. Esto lo tienen en su guía igual los materiales, ¿no? Para no estar nombrándolo. Vamos al desarrollo de la experiencia. Estas son imágenes, a ver. Sí, son imágenes reales de laboratorio, ya de donde deberíamos estar pasando las clases. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Miren, vamos a colocar ya en un matraz o en un balón de fondo plano de 3 bocas, 12 mililitros de ácido nítrico concentrado. Y ahí adentro le vamos a agregar una barra magnética. La barra magnética lo que va a hacer es que la solución se vuelva, que haya una agitación para que haya una mezcla perfecta, ¿ya? Luego vamos a adaptar una de estas bocas a un embudo de separación, el cual va a contener 15 mililitros de ácido sulfúrico concentrado. Este matraz de 3 bocas lo vamos a sumergir en un baño de hielo y le vamos a ir agregando lentamente esos 15 ml de ácido sulfúrico concentrado, ¿ya? Como va a haber una agitación, vamos a controlar la temperatura que más o menos entre los 20 y 30 grados centígrados. Pero alguien me dice por ahí, profe, pero 20, 30 grados centígrados es una temperatura ambiente, si le vamos a colocar hielo. No se olviden de que la reacción es exotérmica, desprende energía. Esa energía va a activar mi barra magnética y va a comenzar a girar. Entonces, yo lo sumerjo en hielo para que yo atempere y la temperatura regular sea entre 20 y 30 grados. ¿Ya? Luego dice, no, al término de la adición del ácido sulfúrico de los 15 mililitros, vamos a colocar, ya dijimos que lo vamos a sumergir en el baño de hielo y todo aquello. Vamos a agregar 10 mililitros de benceno. Ya aquí tenemos el benceno, miren, en solución, el frasquito. Ahora bien, como eso va a seguir agitándose, vamos, ahora sí, ya, la temperatura va a tender a calentarse mucho más, ¿ya? Entre unos 40 y 55 grados centígrados. Entonces seguimos con el baño de hielo, ya, seguimos con el baño de hielo. Al finalizar la adición del benceno en solución, ya, vamos a continuar con la agitación hasta que la reacción cese, es decir, termine. En ese momento, vamos a adaptar a otra, como era de 3 bocas el balón, utilizamos uno, en el otro vamos a agregar un tubo refrigerante serpentín en posición de reflujo vertical. ¿Ya? O sea, va a ir parado eso. Y
Ya, luego vamos, dice, a adaptar un baño María, ¿ya? Cuando hablamos de baño María, quiere decir que vamos a calentar, ¿no es? Vamos a calentar, ya dejamos a un lado lo que es el baño de hielo, ¿ya? Dice que vamos a calentar esta solución donde está, vamos a calentar este balón donde está la mezcla, hasta 60 grados centígrados por 40 minutos. Miren ustedes, aquí en el tapón del medio donde va a ir el serpentín en forma vertical y aquí en el otro lado está el termómetro para controlar la temperatura de la reacción, que tiene que estar 60 grados. Para que no haya fuga, yo este termómetro lo introduzco ya con papel. Ya con papel un poquito lo mojo con agua destilada para no alterar la reacción si el agua se introduce. Y ahí lo voy a sellar para que no haya fuga de reacción. Bien. Miren, aquí está el serpentín parado. Aquí en vez de utilizar, tal vez calentar con un... Podríamos calentar, por ejemplo, aquí utiliza un equipo de baño María. Podríamos utilizar un trípode, malla de amianto y un mechero. Si en caso no tenemos este equipo, ya de calentamiento. Luego vamos a retirar, ¿no? Todo el proceso y vamos a dejar enfriar, ¿no? En baño de hielo nuevamente hasta que la temperatura llegue a 20 grados centígrados. ¿Ya? Resulta que producto de todo este proceso, la reacción se va a dividir en dos fases. La fase superior corresponde al nitrobenceno, ¿ya? Y la fase inferior va a dar referencia a lo que es la mezcla sulfonítrica residual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a transferir esto a un embudo de separación. Como la mezcla está en una sola, solo que una fase quedó arriba de otra por diferencia de densidades, es decir, como que ustedes tengan agua y aceite, ambos están en una sola solución, pero una está arriba y otro está abajo. Lo mismo va a suceder acá. Y para yo poder separar ya el nitrobenceno, ya separarlo del residuo que queda producto de la sulfonitración, lo voy a llevar a un embudo de separación. ¿Se acuerdan método de separación, no es? En un embudo tenía una mezcla donde una iba arriba y otra abajo, y por acción de gravedad yo dejaba descender, y por diferencia de densidades una iba a irse hacia abajo y la otra me iba a quedar dentro del embudo, ¿ya? Y eso es lo que sucede aquí, miren. Bien. Entonces, luego ese nitrobenceno obtenido, ¿ya? Lo vamos a lavar 2 veces con 15 mililitros de agua fría, dice, y con solución de hidróxido de sodio al 10% en cada lavado. Debe darnos un pH neutro, un pH 7. Y finalmente no lavamos, dice, con un agua destilada. Ya. Luego dice, seca el nitrobenceno húmedo en un matraz L-Meyer de 50 mililitros con sulfato de sodio o cloruro de calcio anhidro. ¿Cómo yo voy a secar una solución? Es la pregunta, ¿no es? Yo al agregarle este reactivo conocido como sulfato de sodio o cloruro de calcio anhidro, va a deshidratar la solución y la va a volver seca. Es decir, va a eliminar presencia de agua internamente, hablando químicamente, y me la va a dejar anhidra. Bueno, no tengo una imagen, ya. Pero, y eso anhidro es el nitrobenceno que quiero obtener. Bien, vamos a ver acá, hay 2 videos. Me imagino, el 2 va a ser el del nitro, a ver, veámoslo ese. A ver, observemos el video, ¿ya?
¿Qué tal, jóvenes? Ahora vamos a desarrollar la práctica de nitración del benceno. Las sustancias que vamos a utilizar son 1 mililitro de benceno, 3 mililitros de mezcla sulfonítrica y también vamos a necesitar agua para poder enfriar nuestra reacción. El desarrollo es el siguiente. Vamos a agregar los 3.5 mililitros de mezcla sulfonítrica a nuestro matraz Ellen Meyer. Enseguida, 1 mililitro de benceno. E introducimos el matraz al agua fría agitando vigorosamente hasta obtener un color amarillo. En este instante podemos observar la formación de dos fases y el color indicado. Con esto concluimos la experimentación. Ya, a ver, ahí vimos un proceso, espera un ratito. Hola, ¿qué tal? Ya, ahí vimos un proceso ya un poquito más casero, ¿no? Él lo agitó nomás con la mano, luego lo enfrió y luego lo separa así rápidamente, ¿no? Es solamente, es como, se podía hacer también de esa forma, pero obviamente nosotros siempre tratamos de ser lo más industrialmente posible, ¿ya? Este primero, ya, es también el mismo método, pero aplicado vamos a verlo, ¿sí? Ya, de todas formas, para no quedarnos ahí. Major use of nitrobenzene is for the production of aniline, and this is what I'm going to be using it for. In this video, we'll be synthesizing nitrobenzene, but it's very important for me to point out that the nitrobenzene is extremely toxic and it must be handled with care. So with that being said, now we'll jump into the synthesis. The procedure that I used was the synthesis of nitrobenzene taken from Arrowhead. For the synthesis, I used 35 milliliters of concentrated nitric acid, 40 milliliters of concentrated sulfuric acid, and 30 milliliters of benzene. I also needed a little bit of calcium chloride as drying agent. 35 milliliters of concentrated nitric acid was added to a round bottom flask. With stirring was added 40 milliliters of cold concentrated sulfuric acid. The sulfuric acid was cooled by putting it in a freezer for about 30 minutes. To an addition funnel was added 30 milliliters of benzene. While the acid mixture was cooled in an ice bath, the benzene was added dropwise. It is important to keep the temperature below 55 degrees Celsius at all times. The reaction that we're carrying out is shown above. The mixture of sulfuric acid and nitric acid allow for the nitration of benzene to produce nitrobenzene. Because our goal is only to nitrate the benzene once, we keep the temperature low in order to prevent the dinitration and the trinitration of the benzene. This is not only for yield purposes, but also for safety, as the di and trinitrobenzenes are actually explosive. After all the benzene had been added, the solution was a faint yellow color and was heated to 60 degrees Celsius for 1 hour. It is important that the solution is not heated much more than 60 degrees Celsius. After the 1 hour, the solution was allowed to cool, and you can see that 2 layers have formed. The contents of the round bottom flask was then poured into a separatory funnel. The lower layer, which contains the acids, is drained away and discarded. The upper layer containing the nitrobenzene is washed twice with 50 milliliters of distilled water.
Washing it with water allows for the removal of any acid that might remain in the nitrobenzene. Nitrobenzene is denser than water, so it becomes the lower layer, and this is the layer that should be retained. The nitrobenzene is slightly soluble in water, so the water does become a faint yellow color. Because there are trace amounts of the nitrobenzene in the water, it's important that the water is disposed of correctly because nitrobenzene is actually quite toxic. After the final washing, the nitrobenzene is transferred to a round bottom flask, and due to the presence of water, you can see that the solution is quite opaque. To further purify the nitrobenzene of water and of the dye and trinitrated product, we're going to carry out a simple distillation. The fraction that started coming over at around 208 degrees Celsius was collected. For safety reasons, do not let the distillation flask get any hotter than 214 degrees Celsius. Also, it's important to not distill until dryness. As the distillate came over, it should be a cloudy white color because there's still water present in it. In the distillation flask, we're left with a thick brown goo. To get rid of any remaining water in the nitrobenzene, we do this by adding calcium chloride. The calcium chloride is added, the round bottom is stirred, and it's allowed to stand until the solution becomes completely clear. The calcium chloride is then filtered off from the nitrobenzene, and we're left with a nice crystal clear yellow liquid. The final yield of nitrobenzene was about 20 milliliters. This represents a percent yield of about 57%, which is actually quite low. The yield is probably quite low because I accidentally let the temperature rise to about 80 degrees Celsius instead of 60, which is pretty problematic. Unfortunately though, I didn't have more benzene to redo the experiment. The typical yield of the nitration of benzene is, however, generally around 80 to 90%. Bien, obviamente no, el audio estaba en otro idioma, pero si pudieron apreciar el proceso, ahora sí ya se ve mejor que en el anterior video, ¿no? Lo que hace aquí, ¿no? Es hacer todo el procedimiento que vimos teóricamente ya en la práctica. A igual forma, al final, ¿no? Hace la separación mediante un embudo de decanto y obtiene lo que es el nitrobenceno. Entonces, muy bonito este tipo de experiencia, ya que se puede jugar ahí con las temperaturas y los cambios o sea, esa mezcla que se da al final, sulfonítrica y el nitrobenceno, y la separación que se hace posterior a ella. Bien. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. No, sí. Ya. Este sería entonces el último laboratorio de esta experiencia. Miren, la experiencia número 13, no sé si la pueden ir viendo. La preparación del alcohol en gel es bien sencilla y práctica, ¿ya? Vamos a ver un video de 10 minutos y ahí van a poder ver cómo se hace la preparación, ¿ya? No hay mucho drama aquí, es simplemente hacer una mezcla de lo que es la glicerina, el carbopol y la trietonalamina, ¿ya? Lo que aquí hay que tener cuidado es de las proporciones que se manejen, nada más. Aquí el que hace la magia para que de un líquido se vuelva un gel es el carbopol. Y ahí vamos a concluir el día de hoy. Ya entonces vayámonos a nuestro laboratorio 13, lo que es el alcohol en gel. O sea, más allá de del contenido es cómo se lo tiene en la práctica, ¿no? Aquí lamentablemente chocamos un poquito en la virtualidad con la presencialidad. Virtualmente muy poco lo que se ve, pero en la práctica es mucho más, ¿ya? Ahorita voy a proyectar el video, ¿ya?
Bien, voy a proyectar